Muy buenos días, jóvenes y señoritas de décimo. Vamos a tener nuestra clase de matemática en la misma modalidad con la que trabajamos la semana pasada. Espero que todos se encuentren bien, sin ninguna novedad y que todos puedan estar compartiendo con su familia. Eh, el fin en mente de esta mañana es resolver una ecuación exponencial. Una de las ventajas de este tema es de que corresponde a los procedimientos similares a lo que trabajamos hace 15 días y de la misma manera lo que trabajamos hace 8 días, que corresponde a las propiedades de los logaritmos y a las funciones y a la función inyectiva eh, que se trabajó la semana pasada. Agregado, solamente va a haber un valor más agregado en este tema del día de hoy y corresponde a lo que va a ser un cambio de proposición y el cambio que se va a trabajar es el que se trabajó, si no mal recuerdo, la primera semana que trabajamos de forma virtual. Usted puede ir a chequearlo. Si no estoy mal, fue la primera y no la segunda, fue la primera clase. Y trabajamos lo que era el cambio de proposición, de una proposición logarítmica a una proposición exponencial. Es lo único que le vamos a añadir. No es un tema nuevo, simplemente estamos añadiendo un tema anterior. Así como añadimos las propiedades de logaritmos, repito, y la propiedad inyectiva. Entonces el fin de mente es resolver ecuaciones exponenciales. Eh, una solución exponencial, para poder resolverlos algebraicamente, hay que expresar la ecuación con la misma base y para ello se usa la propiedad inyectiva con las funciones exponenciales. Acordémonos que la función inyectiva es esta, donde la base de a con exponente u igual a la base de a exponente b, las bases se eliminaban y los exponentes eran los que se igualaban. Ahora lo que vamos a hacer es de que tenemos básicamente esto y nos estamos siguiendo para atrás. Eso es lo que va a suceder ahorita. Entonces, démonos cuenta, así como la semana pasada trabajamos la propiedad logarítmica y trabajamos no solamente de izquierda a derecha, sino que también de derecha a izquierda de esas propiedades. En la función inyectiva también va a ser igual y también con el caso del cambio de proposición. El cambio de proposición pueden ir a visualizar el video de la primera semana. No estoy hablando de la semana pasada, estoy hablando de el primer video que se subió con esta dinámica. El ejemplo que vamos a utilizar es un ejemplo bastante sencillo y como hemos estado trabajando anteriormente, vamos a estar ahí subiéndole la dificultad a cada ejercicio o cada ejemplo para que podamos realizarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo 2x elevado, perdón, 2 con exponente x igual a 5. Entonces, repito, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar el cambio de proposición. Yo aquí tuve un pequeño error de escritura, puse solamente procisión. Todavía extraño el sonido de las procesiones aquí cerca de mi casa, pero es cambio de proposición. El cambio de proposición lo que indicaba es de que debíamos de bajar la x y el 2 que se había hecho base se va a convertir en lo que es la base de un logaritmo y el 5 queda exactamente sin moverse. Eso es el cambio de proposición. Vuelvo a repetir, el exponente se baja y el valor que estaba como base pasa a ser base del logaritmo del valor que está a la par. Eso es lo único que hacíamos nosotros en cambio de exponente. Tuve un par de comentarios privados que decían de que bueno que estábamos empezando a ver temas no tan complicados como los que tuvimos en clase. Entonces va a ser bastante sencillo estas semanas, ya que solamente es aplicación de los mismos temas. Entonces en el cambio de proposición tendríamos trabajado de la siguiente manera. Démonos cuenta que al momento de hacer el cambio de proposición, es lo que yo les mencionaba, x va a ser igual al logaritmo 2 de 5, y lo que se hace es un cambio de base. El cambio de base tiene tres instancias, y son las siguientes. La primera instancia que nosotros tenemos para el cambio de base es el siguiente.
tenemos que el logaritmo de una base a de m puede ser sustituido por el logaritmo de otra base de m dividido el logaritmo de esa base que elegimos por a. ¿Sí? Dese cuenta que esta m sube, esta a baja, pero para que eso funcione tengo que crear el logaritmo de otra base que afecte a ambos. Esa es la primera instancia. La segunda instancia que tenemos es muy similar a esta, que cuando yo tengo el logaritmo de la base a de una letra m, yo puedo crear esta misma división, pero como no me voy a inventar cualquier número, yo voy a decir que es un logaritmo m dividido un logaritmo a. Por lo tanto, esta segunda etapa me permite a mí, como yo no sé qué base es este logaritmo, puedo entonces desarrollar un logaritmo natural. Por lo tanto, yo podría decir que el logaritmo a de m es exactamente lo mismo que decir logaritmo natural de m dividido logaritmo natural de a. Dese cuenta que esas son las tres instancias. Esto es el desarrollo de por qué surge. El objetivo es pasar el logaritmo que nosotros tenemos acá, logaritmo de una base por un valor, pero como no vamos a poder crear una base cualquiera, entonces lo presentamos como un logaritmo. Pero como no existe, no podemos trabajar un logaritmo así como tal, entonces lo representamos como un logaritmo natural. Por lo tanto, la instancia que vamos a utilizar de cambio de base es directamente esta tercera línea que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, esta tercera que estamos viendo aquí, que acabo de colocar en un recuadro, necesito que usted lo agregue a su formulario, ¿sí? Agréguelo a su formulario porque va a ser importante. Esto es para, voy a bajar un poco, para lo que es el cambio de base, ¿sí? Ese es el título que se tiene. Entonces, si yo aplico este cambio de base a x logaritmo 2 de 5, lo que va a pasar es de que va a ser logaritmo 5 dividido 2, como aparece en el ejemplo. Esto ya puede ser una respuesta parcial. No es la respuesta final. La respuesta final es de que usted pueda colocar estos dos valores, obviamente esto entre paréntesis, dividido, esto entre paréntesis, y le va a dar este resultado que x va a ser igual a 2.322 aproximadamente. Va a depender de cada calculadora que agregue o quite más decimales. Y esa sería nuestra respuesta. Para lo siguiente vamos a pasar al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos lo siguiente. 8 por 3 exponente x igual a 5, donde 3 exponente x vamos a poder resolverlo. Entonces, lo primero que se ha realizado acá es de que como está multiplicando el 8, va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, solamente queda 3 exponente x, 5 dividido 8. Ya teniendo esto, toda esta parte se regresa a la tercera instancia. ¿Cuál era la tercera instancia? La tercera instancia corresponde al cambio de base. Aquí lo tenemos. Y el cambio de base dice que este valor y el valor que está como base va a cambiar. Entonces, el cambio de proposición me va a quedar que x va a ser igual al logaritmo de 5 octavos. Y eso ya va a poder generar el cambio de base que me estaba mencionando. Al momento de hacer el cambio de proposición, ya me queda esta parte de acá. Y esto, si se da cuenta, ya es parte del cambio de la base. Entonces, el 5 octavos va a pasar como numerador y el 3, que era la base del logaritmo, se pasa como denominador en forma de logaritmo natural. Esto lo metemos entre paréntesis, signo de división. Esto lo metemos entre paréntesis y en la calculadora nos da un resultado similar a este. Vamos a hacer un tercer ejemplo paso a paso, que sería el siguiente. Que sería el siguiente. Muy bien. El siguiente entonces tenemos que es 5
x con exponente x menos 2 y 3 con exponente 3x más 2. He elegido un ejercicio bastante complejo para que podamos comprender la resolución del mismo y poder ir trabajando paso a paso cada uno de ellos y ustedes lo puedan observar. Entonces tenemos lo siguiente. Primero que nada vamos a utilizar la parte de la igualación. Se acuerda que yo les mencioné al inicio del video que esta igualación la íbamos a trabajar ahora de forma inversa y vamos a crear una base bajo este exponente. Eso quiere decir que estamos realizando una función inyectiva de forma que sería de forma inversa, lo estamos realizando hacia atrás. Entonces, como lo que queremos hacer es pasar de una forma exponencial a una forma logarítmica, vamos a multiplicar el logaritmo por cada uno de los dos lados. Quiere decir que vamos a multiplicar el lado izquierdo por logaritmo y el lado derecho lo vamos a multiplicar por logaritmo. Eso quiere decir que el ejemplo me quedaría multiplicado logaritmo de 5 exponente x menos 2 va a ser igual al logaritmo de 3 con exponente 3x más 2. Dese cuenta que el logaritmo ahorita ha afectado a ambos lados. Luego vamos a utilizar una de las propiedades del logaritmo. El objetivo que quiero hacer es quitar este exponente. Entonces, si ustedes revisan en lo que son las propiedades de los logaritmos, yo puedo bajar este logaritmo y colocarlo al frente de, quitar este exponente y cambiarlo y ponerlo enfrente del logaritmo. Es una de las propiedades que nosotros trabajamos anteriormente. Entonces me quedaría que vamos a buscar, repito, una propiedad. Y la propiedad establece que es, que es el exponente, colocarlo al inicio, multiplicado por el logaritmo de 5. Y lo mismo pasaría al otro lado, tomaría el exponente y lo pasaría al inicio, 3x más 2, logaritmo natural de 13. Ahora acá tenemos una propiedad distributiva. El logaritmo tiene que multiplicar al x y al menos 2 y este otro logaritmo tiene que multiplicar al 3x y al más 2. Entonces aquí esta es una propiedad distributiva de multiplicación. Entonces me quedaría, y para no complicarnos con la multiplicación, voy a dejar la x de un lado para mantener la visualización, porque recuérdese que el objetivo es despejar para x. Entonces voy a dejar que el logaritmo de 5 va a multiplicar a x. Y el 2, como no es x, entonces el 2 ya lo puedo poner al frente, el logaritmo de 5, en señal de multiplicación. Y lo mismo va a pasar al otro lado. El 3, logaritmo de 3, que está multiplicando x. Y obviamente el 2, logaritmo natural de 3. Entonces, teniendo esto, yo puedo darme cuenta que ya tenemos multiplicado todo y ahora tenemos que crear un orden. Hay que ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar? Pues los valores que tengan x del lado izquierdo y los que no tengan x se pasan al lado derecho. Por lo tanto, todo esto pasa hacia el otro lado, que en este caso pasaría a ser negativo, porque aquí está sumando. Y esto que está restando acá va a pasar al otro lado a sumar, quedando de la siguiente manera. Tendríamos, voy a bajar un poquito, perdón. Tendríamos entonces logaritmo de 5 de x, tomo el otro valor, que sería menos 3 logaritmo natural de 3 de x, igual a lo que me sobró, 2 logaritmo natural de 3, y ahí este que está restando pasa al otro lado a sumar, más 2 logaritmo natural de 5. A partir de ahí, entonces nosotros podemos darnos cuenta que hay una factorización acá, y la parte es factor común. Recuerde que en el video anterior también solicité que ya tuvieran su investigación sobre lo que eran los casos de factorización para que fuera más simple. Se los vuelvo a repetir. Necesitamos que usted tenga ahí a disposición las características de cómo funciona la factorización. Entonces yo puedo darme cuenta que el factor común en el primero es x y en el factor común del segundo es 2. Entonces venimos
y yo tengo entonces factor común x, y del primer valor sería logaritmo de 5 menos 3 logaritmo natural de 3. Y del otro lado, si el factor común es 2, me quedaría solamente logaritmo de 3 más logaritmo natural de 5. Como repetí anteriormente, el objetivo de la resolución de ecuaciones es despejar para x. Entonces nosotros venimos y despejamos para x. Todo esto que está a la par de x se está multiplicando, por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Entonces yo voy a tener que x va a ser igual a lo que estaba del otro lado, 2 logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 5, y todo esto va a ser dividido en logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de 3. Esto que está acá lo colocamos en nuestra calculadora. Quiere decir que vamos a escribir 2 por, o 2 paréntesis, logaritmo de 3 más logaritmo de 5 paréntesis, corchete dividido. Volvemos a abrir corchete, logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 3. Y todo esto nos tiene que dar un resultado. Esto que está acá es una respuesta parcial. Recuerde, no es el resultado final que necesitamos, es el resultado parcial. En este caso, el resultado final, ya aquí utilizando la calculadora, nos quedaría que es x va a ser igual a menos 3.212. En mi calculadora, obviamente, dependiendo de su calculadora y lo que permita utilizar de decimales, va a cambiar. Obviamente no cambia drásticamente, solamente un par de decimales, tal vez el 2 o tire más decimales, ya va a depender de la calculadora de cada quien. Y esto ya es nuestra respuesta final. Eso es todo lo que estamos trabajando con respecto a la semana, esta semana que estamos trabajando. Para practicar esta resolución, utilizando las propiedades del logaritmo, el de cambio de posición y cambio de expresiones, vamos a realizar lo que es la página 463, ejercicios 33 a la 48, solamente impares. Recuerde que en el documento va a estar colocado los ejercicios y van a estar colocadas las imágenes para que usted pueda verlo y ya no tenga ni siquiera necesidad de abrir su libro, sino que en este mismo documento usted pueda tener acceso a los ejercicios que usted necesita. Eso corresponde a la clase de esta semana. Les deseo una excelente semana llena de éxitos, no solamente en mi curso, sino en los demás. Y los espero, en su caso sería a las 11 de la mañana, para resolver alguna duda o inquietud que usted tenga respecto a las indicaciones o del tema y del formato que se está trabajando en esta semana. Pase una excelente mañana y saludos a su familia, bendiciones.